Bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro, un podcast de entretenimiento literario. Yo soy Sergio y el día de hoy les traigo una reseña un tanto peculiar, pues más que una reseña se trata de un comentario sobre una pintura bastante conocida llamada Las Meninas de Diego Velázquez. Bueno, quizás debamos empezar este episodio explicando por qué escogí esta pintura. Lo que sucede es que yo siempre he estado interesado en el arte en general, sin que esto quiera decir que soy un artista en lo absoluto. Más que nada es un interés para disfrutarlo o estudiarlo incluso. Así como la mayoría de nosotros gusta pues de leer un buen libro, ver una buena película, escuchar una buena canción, algo parecido. Y justamente un interés más particular era la pintura. Yo recuerdo escuchar a algunos profesores, por ejemplo, hablando, discutiendo sobre algunas pinturas, sacando incluso un significado de ellas. Y yo siempre quedaba sorprendido y me preguntaba, ¿cómo pueden hablar así? O sea, ¿de dónde sacan tal o cual interpretación? Esa manera de apreciar el arte, ni siquiera el arte en sí, sino precisamente la manera de apreciarlo, o sea, era el cómo se puede uno acercar al arte, era lo que me sorprendía, porque yo no me consideraba capaz de hacer algo similar. Ese bichito, por decirlo de alguna manera, hizo que me metiera en algunos cursos de apreciación del arte y de historia del arte. El último curso que llevé fue este año en la Universidad de San Marcos, justamente sobre historia del arte. De hecho, este comentario que les voy a presentar ahora surge del trabajo final que presenté en ese pequeño curso. Y con todo esto quiero enfatizar que, si bien se trata de un primer acercamiento o un primer comentario a este tipo de arte que yo estoy haciendo, tampoco quiero dar a entender que se trata de una improvisación o que me estoy inventando cosas, ¿no? O sea, quiero creer que finalmente adquirí cierto bagaje y algún conocimiento en estos cursos que pues me gustaría transmitir, sin que esto signifique tampoco que sea ya un experto en la materia. Y pues espero que este comentario sea de su agrado. Y antes de pasar con el comentario en sí, vamos a empezar el episodio con una sección bastante conocida ya del podcast, que es la biografía del autor, o en este caso del pintor. Diego Velázquez fue un pintor español nacido en Sevilla en 1599 y falleció en la capital española de Madrid en 1660, es decir, vivió 61 años. Es considerado por muchos uno de los más grandes maestros de la pintura universal. Perteneció a la corriente artística del barroco. Un dato un tanto curioso podría ser que Velázquez es el apellido de su madre, mientras que su padre se apellidaba Rodríguez. Se cree que su familia pudo haber pertenecido a la baja hidalguía, es decir, que formaba parte de la nobleza, aunque de uno de los niveles y estratos más bajos. A los 24 años fue nombrado pintor del rey Felipe IV, y a los 28 fue nombrado pintor de cámara, uno de los rangos más altos que podía alcanzar un pintor. De hecho, el retrato más famoso de Felipe IV lo pinta Velázquez. Asimismo, otra curiosidad es que Velázquez pinta también el retrato de otro personaje bastante importante del siglo de oro español, como lo es Luis de Góngora y Argote. Si buscan en Google las imágenes de Luis de Góngora y de Felipe IV, lo más probable es que las imágenes que aparezcan al inicio sean las que realizó nuestro pintor. Como decía al inicio del episodio, Las Meninas de Diego Velázquez es una de las pinturas más famosas y comentadas en el mundo del arte, al punto de que se la considera la obra maestra de su autor. Se trata de una pintura al óleo sobre un lienzo de 3 metros por 2.80, que permitió al artista representar a los personajes en tamaño real. La pintura nos muestra el interior de una sala del Palacio Real de Madrid, y en esa sala se nos presenta en un primer plano a 7 personajes, siendo la figura central la infanta Margarita, de unos 6 años aproximadamente. A ambos lados de la niña se encuentran 2 de sus damas de compañía, las meninas, quienes mantienen cierta interacción con la infanta. Si tomamos como referencia nuestra perspectiva, al lado derecho de la infanta se ve un grupo de enanos junto a un perro, mientras que del otro lado, del lado izquierdo, aunque unos pasos más atrás, tenemos el autorretrato del propio pintor Velázquez. Este sería un Velázquez, entre comillas, ficcional, que se encuentra frente a un gran lienzo, del cual nosotros, como espectadores de la escena, tan solo alcanzamos a ver la mitad de la parte posterior. En lo que sería un segundo plano, detrás del primer grupo de 7 personajes mencionados, tenemos a 2 cortesanos, siendo uno de ellos una monja.
La pared del fondo y la pared lateral derecha, que finalmente son las únicas que conseguimos ver, están cubiertas por varios cuadros, cuyas imágenes son apenas distinguibles debido a la falta de luz. Si nos seguimos enfocando en la pared del fondo, nos topamos con dos particularidades. La primera es una puerta abierta que nos permite apreciar unas escaleras que dan a un pasillo o tal vez a un segundo salón. En estas escaleras tenemos a un personaje que conformaría un tercer plano debido a la distancia que lo separa de los demás personajes en la pintura. La segunda particularidad que nos presenta la pared del fondo es la imagen de un espejo, en el que vemos reflejados a los monarcas de España, Felipe IV y su esposa Mariana de Austria, quienes conformarían un cuarto y último plano. A pesar de que intelectuales de la talla de Michel Foucault han analizado la obra, yo intentaré aportar alguito dando mi humilde opinión sobre ella. Acabo de hacer la descripción de la obra, pero de todas maneras recomiendo que la puedan googlear para que la puedan ver y sepan de lo que estoy hablando. Lo pueden buscar tal cual, Las Meninas de Diego Velázquez. Lo primero que podemos notar en la pintura es que se trata de una pintura de forma abierta. ¿Ya que me refiero con forma abierta? Pues simplemente que es una escena, o en este caso la habitación que se está representando, no aparece de manera completa, sino que puede proyectarse más allá de los mismos bordes del cuadro. Podemos tomar 4 puntos de la pintura como ejemplos. El primer punto estaría del lado izquierdo. El hecho de que solo podamos ver la mitad de la parte posterior del lienzo nos indica que la otra mitad, y por ende ese lado de la habitación que no vemos, se prolonga más allá del marco del cuadro en sí. Lo mismo sucede con la luz que entra desde una ventana del lado derecho, pues nosotros no podemos ver la ventana, sino tan solo la luz que entra a través de ella, por lo que asumimos que la ventana se encuentra ahí. El tercer punto que nos ejemplifica esta forma abierta del cuadro es la puerta del fondo, que nos muestra un espacio al cual nos es imposible acceder, pero que sabemos que existe y que está allí, y en el que vemos al cortesano subiendo, o bueno, quizás también bajando, no sabemos, las escaleras. El cuarto y último punto, que es lo que muchos críticos como Foucault enfatizan y que yo personalmente también considero de suma importancia, es la imagen que el espejo de la pared del fondo refleja, ya que el espejo nos permite acceder a un espacio que se encuentra frente de la escena del cuadro, es decir, un espacio del que los personajes no suelen caer en cuenta en las pinturas, pues se trata del espacio reservado al observador. Es como si en una obra de teatro los actores se dirijan al público, o que en una película o una serie los actores miren directamente a la cámara. Es algo que no suele suceder. Bueno, últimamente quizás sí con películas como Deadpool, si alguno es fan de Marvel, pero en el siglo XVII pues no era tan común. En esta particular pintura, sin embargo, los personajes sí notan este espacio y lo observan detenidamente. Las miradas de los personajes nos crean la idea de que están interactuando con nosotros. Nosotros vemos el cuadro, pero al mismo tiempo somos vistos por el cuadro, o por los personajes del cuadro. También debemos considerar la imagen del propio Velázquez en este cuadro, pues este Velázquez ficcional, digamos que aparece dentro de Las Meninas, aparece en pleno proceso de trabajo. Su mirada nos interpela, nos observa, al mismo tiempo que él está frente a un gran lienzo, lo que nos puede dar a entender que lo que el pintor está retratando es a nosotros como espectadores. Es decir, nosotros somos el contenido del cuadro ficcional que el pintor, este Velázquez nuevamente que llamado ficcional que aparece dentro del cuadro, se encuentra haciendo. Por eso considero que hay una suerte de metarealidad que se plantea en el cuadro. Y aquí quiero detenerme un momento para recordar este término de lo meta, que creo que lo hemos utilizado ya varias veces en el podcast. Por ejemplo, recuerdo haberlo utilizado tanto en el episodio 3, cuando discutimos de Calderón y La vida de sueño, pero también en el episodio 6, con Hamlet y Shakespeare. Creo que este concepto se puede entender mejor con ejemplos que con una definición. En el episodio 6, con Luisa hablábamos sobre la obra de teatro Hamlet de Shakespeare, pero decíamos que dentro de la misma obra, el personaje de Hamlet organiza una obra de teatro. ¿Se acuerdan que se llama La muerte de Gonzago? Esto introduce un aspecto metateatral, ya que es un teatro dentro de un teatro. Otro ejemplo que se me acaba de venir a la cabeza sucede en El Quijote de Cervantes. En la novela, los personajes encuentran algunos manuscritos. Estos manuscritos son precisamente otras historias, otras ficciones.
pero el Quijote en sí es una novela, una ficción, y los personajes de esa ficción encuentran otras ficciones. Es decir, aquí aparece el aspecto metaficcional, una ficción dentro pues de otra ficción. Lo mismo en las Meninas. Esta metarealidad o esta metapintura o lo metaartístico, si se puede llamar de cierta manera, aparece porque dentro del cuadro llamado Las Meninas vemos al retrato del pintor Velázquez, el Velázquez ficcional, elaborando un cuadro. Es decir, hay una pintura dentro de otra pintura. La mirada del pintor en Las Meninas nos indica que nosotros somos el objeto de su representación, que nos está dibujando a nosotros, como si nosotros fuéramos el contenido de ese cuadro ficcional. Aquí quiero acotar que estoy hablando de ficción tan solo para diferenciar el lienzo real, el lienzo de Las Meninas, del lienzo que aparece representado dentro de la pintura. Y lo mismo sucede con el pintor. Para diferenciar del mismo modo al Velázquez real, al pintor de carne y hueso, del pintor que aparece dentro del cuadro, estoy llamando al Velázquez que aparece dentro del cuadro como un Velázquez ficcional. Cerrando ya este paréntesis, decíamos que el tema de las miradas nos pone en jaque, pues nosotros no participamos de la obra tan solo como observadores del cuadro, como sucede en cualquier otra pintura que encontramos en una exhibición. Nosotros vemos el cuadro y ya, pero en este caso, el cuadro nos ve. No somos tanto los observadores, sino los observados. En el primer capítulo de Las Palabras y las Cosas, Foucault decía que no podemos saber qué es lo que está pintando el Velázquez dentro del cuadro, este Velázquez ficcional que estoy llamando, pues no podemos ver la parte delantera del lienzo, tan solo la parte de atrás, la parte posterior. Podemos decir que Velázquez, el pintor real de carne y hueso, habría querido involucrar a los espectadores dentro de la misma realidad del cuadro. Podría ser, dado que todas las miradas de los personajes se intersecan. Los personajes nos miran y nosotros los miramos, lo que crea una proyección del espacio del cual los personajes forman parte. Es como si nosotros, los observadores, también estuviéramos en la misma habitación con ellos. Sin embargo, hasta este punto estoy omitiendo un detalle: el espejo. Yo considero que la presencia de este objeto nos lleva a matizar la idea que acabo de presentar, de que los espectadores somos el contenido del cuadro dentro de Las Meninas. El espejo introduce ese espacio usualmente clausurado en una narración visual. Y es que, como decía, es como si los personajes de una película, una serie o los actores de una obra teatral se dirijan a nosotros y rompan lo que se llama la cuarta pared. Esta pintura también lo hace de cierto modo. Sin embargo, si bien las miradas apelan a nosotros como espectadores, el espejo nos cuestiona: ¿verdaderamente está rompiendo esta cuarta pared? Porque el reflejo que vemos en el espejo no somos nosotros, sino son los monarcas de España. O sea, en realidad, lo que nos está diciendo el espejo es que las miradas de los personajes, de las Meninas, de la infanta, del propio pintor, se estarían enfocando en el rey Felipe IV y su esposa, no en nosotros. Si en la pared del fondo no habría este espejo, la interpelación sería más directa y podría ser más viable sostener que los personajes nos miran y que somos nosotros a quienes Velázquez en el cuadro, este Velázquez ficcional, está representando en su lienzo dentro de la pintura. Si nosotros pensábamos que éramos los objetos representados y observados dentro de la pintura, el espejo nos dice: un momento, en realidad no son ustedes, sino son los reyes de España. No obstante, de todas maneras, las miradas de los personajes nos interpelan, nos hacen pensar que estamos tomando un rol en la pintura. Pero en todo caso, ¿cuál sería ese rol? Decíamos que los espectadores no podemos ser los objetos representados en el retrato que el Velázquez ficcional, como le estoy llamando, está pintando, pues los verdaderos retratados son Felipe IV y su esposa Mariana de Austria, lo cual está confirmado por el espejo de la pared del fondo. Entonces, y aquí ya viene mi interpretación, y es que a partir de esto, considero que el artista nos hace participar del cuadro en calidad de lo que yo estoy llamando testigos del arte. Me explico. Según el diccionario de autoridades, el arte en la época, y hablamos del siglo de oro, del barroco, del siglo XVII, tenía como finalidad imitar a la naturaleza lo más fielmente posible. Así, el arte se trataba pues de un proceso de imitación de la realidad. Es decir, el objeto visto en la realidad pasaba a ser objeto representado en el arte.
Y es que lo que vemos en las Meninas de Velázquez es el momento justo en el que el pintor se encuentra retratando a los reyes de España. Es decir, los reyes de España vienen a ser sus objetos, o bueno, en este caso, los sujetos, a imitar, a representar. Ahora bien, con el juego de miradas de los personajes y con la perspectiva presentada, Velázquez nos obliga a observar la imagen a través de los ojos de los reyes de España. Es decir, para observar la imagen, no tenemos otra opción más que hacerlo desde la visión o la perspectiva de los objetos / sujetos retratados, que son los reyes de España. Por lo que se trata de una suerte de ilusión. Lo que verdaderamente está haciendo Velázquez, y nuevamente esta es mi interpretación, es introducirnos en la realidad del cuadro no como objetos representados, sino como observadores de cómo el proceso de creación artística se lleva a cabo. Nos encontramos en medio del proceso del retrato de los reyes que está haciendo el pintor, o sea, en medio del proceso de imitación de la naturaleza por parte del artista. Velázquez nos involucra en el proceso de elaboración de una pintura. Nos hace parte de la dinámica de representación del arte visual del siglo XVII. Por eso considero que el cuadro de Velázquez, Las Meninas, podría ser, digamos, entendido, visto o interpretado como una suerte de arte poética, pero de la pintura. Si bien un arte poética nos dice más o menos cómo escribir poesía, en este caso, este cuadro o esta pintura nos mostraría cómo se hace una pintura. Nos muestra el proceso de elaboración de un cuadro, desde la perspectiva de los objetos, o sujetos en este caso, a representar. Así hemos llegado al final del episodio. Este fue mi primer intento por hacer un comentario de una pintura, y quise aprovechar precisamente esta sección que es un poco más libre o abierta del podcast para experimentar con estos temas, que de todos modos quisiera empezar a hacer. Eso es todo entonces, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden que nos pueden escuchar en la aplicación de Podbean, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y en YouTube. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, TikTok e Instagram. Todos los enlaces lo encontrarán en la descripción. También recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en la aplicación de Podbean en YouTube, en nuestras redes sociales o incluso mandarlos directamente a nuestro correo doscapricorniosyunlibro@gmail.com. Nuevamente muchas gracias y los dejo por ahora. La próxima semana Luisa les estará compartiendo una reseña de lo que pues ella haya decidido. Esto es sorpresa tanto para ustedes como para mí en realidad. Así que bueno, eso sería todo y conmigo será hasta un próximo episodio. Chao chao.